constituido por un automóvil de 500 kilogramos y un camión de 8.000 kilogramos. Y tenemos que determinar la cantidad de movimiento total del sistema en cada uno de los siguientes casos. Bueno, yo he llamado a M1, bueno, como el enunciado, a la del automóvil, y M2 a la del camión. Digamos que acaba de ser, lo voy a simbolizar simplemente con una pelotita, ¿eh? Tanto el 1 como el 2. El automóvil está en reposo, o sea, el 1 tiene una velocidad de 0 porque está en reposo, y el camión 2 se desplaza con una rapidez de tanto acercándose al auto. Bueno, si este es el auto, y, bueno, debería decir 2 acá, con una rapidez de 20 metros por segundo. Acercándose al auto. Por eso le he hecho con la flechita para allá. Lo que nosotros sabemos en este momento, sobre todo si han visto la teoría, todo ese tipo de cosas, es que la cantidad de movimiento del sistema es la suma de la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos. Pero esta suma es una suma vectorial. Sumar P es como sumar fuerzas, en el sentido que no solamente me interesa el valor, cuál es la cantidad, sino que también tengo que saber bien cuál es la dirección y cuál es el sentido de cada una de estas. Pero la cantidad de movimiento del cuerpo 1 se va a sacar como el producto de la masa por la velocidad. Y la cantidad de movimiento del cuerpo 2 será también el producto entre la masa de ese cuerpo por la velocidad de ese cuerpo. Pero acá, fíjese, en el problema, en el enunciado, le dice que como esto está en reposo, ya me puedo dar cuenta que la velocidad de este cuerpo es 0. Hay un eco, no sé si sos vos, Fer, Sí, silenciame tu muñeco. debo ser, ya pa. Ah, sí, ahora ya no siento. Y en cambio, el camión, que tiene una masa, recordemos, de 8.000 kilogramos, tiene una rapidez de, según el enunciado, 20 metros por segundo. Yo en realidad hay una parte que me estoy obviando en este problema, pero es a propósito, ¿eh? Se lo digo más que nada a Sofía y a la profe Fer para que me digan, ya te está faltando tal cosa. No, 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 pero lo quiero hacer a propósito. Que es el asunto de, como son magnitudes vectoriales, y en este caso, que es un caso sencillo, bueno, también en el problema número 1, y sencillo en el sentido con que los cuerpos estos se mueven en la misma dirección, acá tenemos que definir cuál es el sentido que queremos tomar como positivo. Primero hay obviamente cosas que elegir. ¿Dónde estaba el camión? ¿Dónde está el auto? Yo he elegido que el auto esté a la izquierda y que el camión esté a la derecha. Obviamente también lo hubiera podido elegir al revés. O sea, ponerlo el camión acá a la izquierda y el auto detenido acá a la derecha. Uno lee el enunciado y va haciendo dibujitos, esquemitas. Esto ha sido lo que me ha salido a mí. Pero bueno, he hecho las cosas de esta manera. Acá hay que definir para dónde quieren que sea positivo y hay que indicarlo eso en el dibujo. Es una parte muy importante para nosotros que vamos a corregir, que le vamos a poner nota en base a eso. O sea, si no está eso escrito, ya estamos perdiendo puntos ahí en el camino. Pero esto lo hacemos muy fácil, ¿eh? No es que ponemos un sistema de referencia, sino que simplemente con una flechita decimos para acá es positivo. Y la pregunta es, bueno, yo les quiero hacer eso. ¿Para dónde quieren que sea positivo acá? ¿Para la derecha? Puede ser para donde quiera. Bueno, si vos querés que es para la derecha, lo que debes hacer es simplemente poner una flechita, digamos, para la derecha, que no es un vector. Con esto estamos indicando para dónde, el sentido que vamos a adoptar como positivo. ¿Mm?
Y si consideramos que cada una de estas cosas que yo he calculado acá, lo puedo considerar de manera distinta, ¿eh? Si consideramos que cada uno de estos son los módulos, lo podría considerar de otra manera, pero si consideramos que cada uno de estos, de acá son los módulos, tienen sentido que ambas cantidades sean positivas. Bueno, una es 0, ¿eh? Y acá me falta calcular esto, pero esto es fácil de calcular. Porque estos son 16 con 4 ceros. Eh, si esto es vectorial, cuando yo quiera sacar el módulo del vector resultante, que en este caso es la suma vectorial de estos dos, es muy similar que cuando yo tenía, voy a hacer una especie de analogía, con lo que ya veníamos viendo de antes, diagrama de cuerpo libre, bueno, digamos una superficie horizontal, donde tenía una fuerza F y además también tenía una fuerza de roce. Pero se acuerdan que nosotros esa, la suma de fuerza, que era igual a la fuerza resultante, pero ¿qué poníamos debajo de suma de fuerza? ¿Qué poníamos debajo de esto? Para este caso, de este problema dinámica, digamos, que es lo que más han trabajado ustedes. ¿Qué pondríamos debajo de eso? F menos FR. F menos FR, o sea, fuerza menos fuerza de roce. Bueno, perfecto. Bueno, acá es lo mismo. Acá hay que darse cuenta que una cantidad de movimiento, que es la que pertenece al auto, es nula. Entonces, fíjense que yo ya le saco acá los símbolos de vectores. La primera es nula. Y la segunda cantidad es negativa. Por eso yo pondría así. Es como esta parte, como poner menos fuerza de roce, nada más como que en el caso en el cual la F sea 0. Y es por eso que el P de mi sistema sería menos P sub 2, pero yo ya sé que P sub 2 vale 160.000, o sea, 1,6 por 10 a la, ¿cuánto? A la 5, ¿verdad? A la 5 kilogramos metro segundo. Donde este menos me está indicando que el P de mi sistema está en sentido contrario del sentido que yo he adoptado como positivo. O sea, me está diciendo el P de mi sistema está yendo hacia la izquierda. ¿Mm? Pero eso es porque yo he elegido que positivo sea para la derecha. Si yo hubiera elegido positivo para la izquierda, seguramente esto me quedaría positivo. ¿Mm? Ya hemos trabajado varias veces con eso, con el signo de la magnitud. Edu, Sí, ¿puedo hacer una aclaración? sí, por supuesto, por supuesto. En la cartilla, ustedes los resultados los van a tener sin signo, justamente por esto que les está explicando el profesor. Ustedes pueden haber puesto el sentido positivo hacia el otro lado, entonces ahí cambiaría el resultado. Por lo que los resultados de los problemas son solo los módulos de los vectores en el caso de que sean los cálculos de los distintos vectores, ¿sí? Sí, por lo menos en los otros, en dinámica estaba aclarado que ahí se daban únicamente los módulos de las magnitudes vectoriales, ¿no? Bueno, espero que este no tengan, estaba intentando yo leer ahora, el punto B, ahora el camión y el auto se desplazan en la misma dirección y en el mismo sentido a 100 kilómetros por hora ambos. En la misma dirección y en el mismo sentido. Siempre el dibujito, o sea, yo siempre digo, yo que tengo no sé cuántos años ya resolviendo problemas, si no hago el dibujo me pierdo, por eso muchas veces no entiendo cómo
los alumnos que recién están viendo por primera vez este tema no quieren hacer el dibujo, como si para ellos ya fuera obvio que tiene que ir para un lado. Yo sinceramente le digo en serio, si yo no hago el dibujo, muchas veces me siento medio perdido. Bueno, tampoco el problema me dice para dónde se mueven los dos cuerpos. Yo he elegido que los dos cuerpos se muevan para la derecha. O sea, ven que como siempre hay una especie de libertad que me da el problema. Los dos cuerpos se desplazan en la misma dirección y sentido a 100 kilómetros por hora ambos. Bueno, o sea, ambos van a 100 kilómetros por hora. Acá tenemos 100 kilómetros por hora y el otro también 100 kilómetros por hora. Acá hay algo que hay que hacer, arreglar primero las unidades. A ver, pero, perdón, antes de hablar de eso voy a hablar de lo general. Lo general sería, al igual que antes, tomar un sentido como positivo. Supongamos que seguimos con la misma idea de que para la derecha sea como positivo. Y entonces, en general, uno ya no escribe la ecuación vectorial porque nunca resuelvo algo en forma vectorial. Resolvemos en general de esta manera, que le decimos trabajando con las componentes. Ya directamente trabajamos con las componentes a lo largo de la dirección en la cual se mueve. Si quieren, a lo largo de la dirección X, por decirlo de alguna manera. Pero acá el P de mi sistema, debido a que las dos velocidades van para la derecha y que según mi convención para la derecha es positivo, los dos P serán positivos. Y de ahí ya me quedaría, no lo voy a hacer esta parte, pero va a quedar acá más o menos esquematizado y si no se entiende me dicen, si tienen alguna duda ustedes me dicen cuál es la duda y entonces bueno, por lo menos esa parte vamos a hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir calculando aparte cuánto valen las cantidades de movimiento, los P de cada uno de los cuerpos, que es el producto de la masa por la velocidad. Pero los dos tienen la misma velocidad. Esa velocidad es de 100 kilómetros por hora. Tenemos que pasarla más que nada a metros sobre segundo. Pero para eso sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos. Entonces, ahora si resolvemos todo esto, nos va a decir cuánto es eso. Y esto debe ser, qué sé yo, no sé, ya ni me acuerdo. Pero deberá, no sé, 50, ¿cuánto? 28, más o menos. Sí, Profe me dio 27,7. 7 periódico. sí, dividido en 6 me va a matar. Bueno, si querés ponerle 27,8, también estaría bueno, ¿eh? Creo que mejor, ¿eh? Que siempre es más complicado trabajar con esos números periódicos. 27,8 metros por segundo. Y entonces simplemente acá voy a tener que hacer el producto. La masa 1 eran los 800. No eran 800, eran ¿cuánto? ¿500? Sí, la masa 1. Sí, profe, 500. Bien. Y el otro era 8000, ¿verdad? Bien. Entonces, tendré que poner acá 500 kilogramos, la masa del auto, por la velocidad del auto, que en realidad los dos tienen la misma velocidad, 27,8 metros por segundo. Bueno, no lo voy a escribir acá, pero acá tendría que poner los 8000 kilogramos por los 27,8 metros por segundo, sacar una cantidad de cada uno de esos, llevarlo acá, copiar cuánto me da uno,
y sumarle cuánto me da el otro, y bueno, sumar eso. Obviamente me va a dar positivo porque las dos magnitudes son positivas. Por favor, chicos, díganme si me van siguiendo, si me van, porque estoy yendo un poco rápido con esto porque creo que no es tan complicado, pero bueno, esa es mi impresión. Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos, y ahora le cambian la velocidad de vuelta. El auto y el camión se desplazan ambos a 28 metros por segundo en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Bueno, 28 metros por segundo. En la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Bueno, hagamos eso. Punto C. Y esto van a 28 metros por segundo. También esto va a 28 metros por segundo. ¿No? De vuelta, afortunadamente los dos están sobre la misma línea, entonces simplemente con decir para dónde es positivo, que eso lo hacemos con tal y cual como yo lo estoy haciendo, con una flechita diciendo para dónde es positivo. Y escribimos directamente no la ecuación vectorial, que en realidad nunca nos sirve para nada, salvo para entenderla. Ahí puedo Acá, interrumpir, profe, ¿no? sí, por supuesto, Sofía, decime. En cada inciso, o sea, en cada problema y en cada inciso es importante, siempre, aunque sea medio hortante, que digan para dónde es positivo y negativo. O sea, por eso el profe lo pone con rojo y todo el tiempo. Puede ser, y esto corríjame usted, en cada inciso yo sí puedo cambiar, por ejemplo, si en el A el positivo era para la derecha, en el B lo puedo hacer que el positivo sea para la izquierda. Pero se recomienda que siempre mantengan el mismo para que no se confundan ustedes, porque qué sé yo, están haciendo rápido y miran el A y bueno, y se han confundido para dónde han dicho que era el B. No sé si me está entendiendo. Sí, sí, en general podés cambiarlo. Hay veces que para nada te conviene cambiarlo porque Claro, este, hay una pregunta C que en realidad tenés que utilizar el dato del A y del B. Y si ya has cambiado para dónde es positivo, entonces, bueno, ya no te sirve eso. exactamente. Justamente, como en el primero te había dado positivo y en el segundo, manteniendo la dirección adoptada como positivo, te dio negativo, eso tiene una explicación, tiene un porqué ese signo. Y si vos le cambiás justamente la nomenclatura, ya lo echás a perder. Pero muchas veces, sí, podés hacer lo que vos decís, podés cambiar. Claro, se puede, pero no conviene. Esa sería la conclusión. Sí, yo lo que temo, decime vos, Fer, si en base a tu experiencia, que es lo que te dice, es que muchas veces el alumno cuando está haciendo recién esto no entiende cuándo puede cambiarlo y cuándo no puede cambiarlo. Yo diría que siendo un mismo problema, lo mantengan. Ahora, si ya encarás otro problema, sí, podés buscar cuál es el más conveniente. Acá es como que tenemos 4 problemas dentro del mismo. O sea que acá como que no era tan importante mantenerlo o no, pero yo lo mantendría. Para justamente estamos empezando, estamos recién viendo cómo son las magnitudes, entonces lo mantengamos, cosa de fijarnos en eso, de que tiene que estar y cómo cambian entonces las cantidades de movimiento en cada caso, cómo son los signos. Pero si ya encaro otro problema, ahí ya busco yo cuál me conviene, porque esto es a conveniencia. Si yo quiero, para dónde quiero ponerlo al positivo, es cómo he hecho el dibujito y cómo me parece que tendría que ser el sistema de referencia. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la profesora. Bueno, acá queda, a ver, espero que lo puedan terminar ustedes mismos. O sea, acá queda multiplicar y sacar acá una cantidad. Acá queda multiplicar y sacar una cantidad. Con eso estoy sacando los módulos de las cantidades de movimiento. Este menos tiene que ver porque como la cantidad de movimiento siempre tiene la misma dirección y sentido que la velocidad,
al ser esta velocidad negativa, porque va en sentido esta que estoy marcando ahora negativa, porque está en el sentido contrario del adoptado como positivo, la cantidad de movimiento del cuerpo 2 va a ser negativa. De vuelta es muy similar a lo que hacíamos con las fuerzas. Adoptamos un sentido como positivo, por eso decimos F menos fuerza de roce. Bueno, la típica. Y acá, bueno, en base a esto, les va a salir un resultado y ya verán si es positivo o negativo, que obviamente le va a quedar negativo por los valores que yo estoy viendo. Lo cual querrá decir que en este caso el P del sistema de vuelta va en sentido contrario al adoptado como positivo, o sea, hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Interrumpa. Ahí en el peso 2, la masa 2 no es 8.000 kilogramos, sino 800. Ahí en el punto, en el C, en el apartado C. No, es 8.000. 8 por 10 a la 3. 8 por 10 a la 3 es 8.000. Y es el valor que siempre he estado utilizando. Perdón. El que era 500 es 5 por 10 a la 2, eso es 500. Muchas veces eso pasa también cuando están resolviendo un parcial. El 8 por 10 a la 3 toman como 800. Obviamente te cambia, algunas veces te cambia mucho el resultado del problema, pero esos son errores que obviamente te van a descontar algunos puntos. Yo creo que muchas veces en un problema como este, qué sé yo, ¿cuánto te puedo llegar a descontar? 0,5, supongamos. Distinto es, y eso sí me parece muy importante, que en un problema justamente como el punto C, que me sume los dos P, que acá saca un valor, por decirte 20, y acá sacas 30, y 20 más 30 le pones 50. No, ahí no estás entendiendo que estas magnitudes son vectoriales, y que tenés que asignar un sentido, tomar un sentido como positivo, y en base a eso darle signo a las cantidades de movimiento. Hay errores que son más gruesos que otros. El del ha leído mal o no entiende bien la notación científica, pero bueno, pero sí sabe bien que son magnitudes que tienen que tener signos distintos. ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Bueno, y el D es el más complicado. El camión se desplaza a 80 kilómetros por hora de norte a sur y el auto a 110 kilómetros por hora de este a oeste. Ambos en direcciones perpendiculares. No sé por qué me aclara que son direcciones perpendiculares si me está diciendo norte a sur y este a oeste. Bueno. Bueno. 80 kilómetros por hora el camión y 110 el auto. Tampoco lo voy a hacer con valores numéricos, pero... La gran diferencia de este punto D con respecto a los otros es que ya dejó de ser un problema unidimensional, ya deja de estar todo sobre la misma línea. Acá necesariamente tengo que trabajar en el plano. Ya ni me acuerdo si he dicho de norte a sur, pero no importa. ¿Qué dice Fer? Sí, yo creo que vas a tener que fijarte que ¿Es de norte a sur o de sur a norte? es... De norte a sur, profe. Y el otro es de este a oeste. De norte a sur y el otro es de este a oeste. Sí. Y el auto y el camión era 80 kilómetros por hora. El camión 80 y el auto 110. Están en kilómetros por hora los dos. Sí, más. Te complican la vida con las unidades nomás. Sí. Deberían de dejar todo ahí en metros por segundo nomás. Bueno, pero el camión era el que yo había llamado 1 de antes, No. el auto que yo llamo 1 y el camión es el 2.
Exacto. Bueno, esto respetando, digamos, la nomenclatura universal, que ustedes si quieren también la cambien, ¿no? Pero la nomenclatura universal de norte, sur, este y oeste, ¿ah? Porque el camión viene de norte a sur y el auto de este a oeste. Acá sí, acá no podemos esquivarle, acá tenemos que tomar un sistema de referencia con ejes X e Y. Lo podemos hacer también como queramos, con los ejes. Obviamente no le voy a poner unos ejes así, porque eso sería complicar el problema al vicio. Pero yo lo que quiero decir es que aparte de llamarle X, digamos, al horizontal, que sería lo típico, e Y al vertical, podemos tomar positivo y negativo para donde nos convenga. A mí, digamos, yo lo veo el problema y digo, bueno, toma positivo para acá, o sea, para la izquierda y toma positivo para abajo porque ya los cuerpitos ya van para ahí. Hacela más simple, así, pero bueno, si ustedes lo quieren tomar positivo al Y para arriba y positivo al X para la derecha, no hay problema. Lo que sí van a tener que prestar mucha atención que en ese caso que ese 80 son negativos y ese 110 también son negativos, ¿no? Entonces, acá no nos podemos esquivar de dos cosas. El P del cuerpo 1, que va a ser el producto entre la masa del auto por la velocidad del auto. Acá lo único que tengo que hacer es pasar estos 110 kilómetros por hora a metros por segundo. Pero tengo la manera de cómo calcular cuánto vale la cantidad de movimiento, el P, que no es el peso, es la cantidad de movimiento del cuerpo 1. Y por otro lado, la cantidad de movimiento del cuerpo 2, que es la del camión. Bueno, yo lo dibujo más chico, no sé cómo será, cuál será más grande, cuál será más chica. Pero tengo la masa y tengo la rapidez de ese, ¿eh? Así que... Y como entiendo que en realidad el P del sistema, y eso lo entiendo por teoría, uno sabe que el P del sistema es la suma vectorial, y entonces dentro de mi cabeza digo, bueno, estamos sumando vectores P. Y uno dice, bueno, en realidad sumar vectores P no es muy diferente de sumar vectores F, o sea, como sumar fuerza. Y si lo piensan así, se van a dar cuenta que el P resultante, que acá se llama P del sistema, nunca le decimos P resultante, luego seguro que va a venir en la dirección de esta diagonal, ¿eh? Esto es lo que sacamos el P del sistema. Y como en este caso son perpendiculares, hay una relación porque uno se da cuenta acá que puede emplear el teorema de un griego famoso que vivió hace mucho tiempo. ¿El teorema de quién? De Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, el P de mi sistema al cuadrado va a ser igual al P de uno de los cuerpos al cuadrado más el P del otro de los cuerpos al cuadrado. Recuerden que esto es calculable porque tengo la masa y tengo la velocidad. Está bien, a la velocidad la tengo que pasar metros por segundo, pero la puedo calcular. Lo mismo con el camión. Tengo la masa y tengo la rapidez. De vuelta tengo que pasar estos kilómetros por hora a metros por segundo, pero tengo la manera de calcular. Cuando tengamos estos valores y estos valores, la única incógnita van a ser lo que me van a estar pidiendo. ¿Mm? Que el P de sistema, que eso lo voy a despejar de manera muy simple, porque lo único que tengo que hacer es pasar el cuadrado como raíz cuadrada y de esa manera vamos a resolver esto. Esto lo hago muy rápido porque en realidad es lo mismo que ya hemos hecho un montón de veces con la fuerza y que en realidad venimos haciendo desde el curso de ingreso, que ya venimos haciendo cosas por el estilo. Pero, al igual que lo que sucede con la fuerza, de vuelta acá vuelve a ser lo mismo.
lo que nos piden en los 3 casos es la suma vectorial. Lo que nos piden en los 4 casos, es sumar P. Pero esa suma de P, bueno, en el primer caso era el P de 1 nomás. En el segundo caso, sí, la suma era como sumarlos, como si fueran números. En el caso C eran restarlos. Y en el caso D, la suma es haciendo Pitágoras. Y eso que hay casos más complicados. ¿Cuáles son los casos más complicados? El problema número 2, que es el que vamos a hacer a continuación. Pero primero, ¿hay alguna duda acerca de esto que era imagínense, este es el fácil. Este es el problema como para que entendamos algunas cosas. ¿Hay alguna duda con esto que acabamos de hacer? No, No, profe. No, profe. Bueno, gracias chicos, les agradezco que hayan respondido. Sí, porque uno muchas veces está bien, si yo pregunto al entendido y nadie me dice nada, medio como que doy por, qué sé yo, sentado que sí han entendido, o sea que la respuesta es sí. Pero también es medio frío todo eso, si uno está explicando y nadie te responde. Los docentes también nos quejamos de la virtualidad. No crean que eso es solo de los alumnos. Todos quisiéramos volver ya mismo a la presencialidad, vernos las caras, qué sé yo. Por lo menos para mí sería mucho más fácil. Yo también pienso lo mismo, profe. Sí, para todos sería mucho más fácil. Es que uno se da Profe, cuenta en las disculpen. caras si están entendiendo o no, por eso a veces yo también cuando hablo acá no sé a dónde mirar, estoy mirando a la pared y me pierdo cuando tengo que decir o aportar algo, profe. Mm. Bueno. Bueno. Este es el enunciado del problema 2, visto desde arriba, porque tenemos como 2 bolas de billar, estamos viendo desde arriba de la mesa, de masas iguales a 2 kilogramos. Pesan un montón estas bolas de billar, por Dios. Están a punto de chocar y se pide la cantidad de movimiento total del sistema. O sea, se pide exactamente lo mismo que lo hemos pedido en el punto anterior. Porque el P del sistema, estoy hablando de 2 partículas, siempre va a ser la cantidad de movimiento de un cuerpo más la cantidad de movimiento del otro cuerpo. Lo que pasa es que son cantidades de movimientos vectoriales. Y lo que uno ya sabe de teoría, que quizá debería haberle recordado eso al comienzo, es que la cantidad de movimiento, el P, siempre tiene la dirección y el sentido que la velocidad, que es lo que nosotros veníamos utilizando, pero sin que les haya remarcado esto, que es lo fundamental. Y ahora tenemos que hacer lo mismo que antes, ¿no? Yo les voy a dibujar, digamos, y espero que sea obvio lo que yo les dibuje, digamos que acá está esta es la trayectoria que sigue uno de los cuerpitos. Profe, Sí, decime. disculpe que interrumpa. Después puede hacer el problema de las esferas, no me acuerdo qué número es. Yo tengo la cartilla del año pasado que sería el 19, pero no sé lo de este año. Bueno, me gusta eso que pidan algo. Gracias. Bueno, este es una esfera, esta es la otra. Y vienen con las velocidades que me indica ahí el problema. O sea, este viene con una velocidad 2 horizontal de 8 metros por segundo. Este viene con una velocidad como la dirección y sentido que está indicando el dibujo, pero con una rapidez de 10 metros por segundo. Y hay que sumarlos. Yo de vuelta le volveré a decir, es como sumar fuerzas. Y una de las cosas que nosotros teníamos cuando sumábamos fuerza, por lo menos utilizando algún método gráfico, es que en general tratábamos de mover a esos dos, a esa tanta fuerza, de manera que sean
después concurrente, que salgan las dos del mismo punto, del origen de mi sistema de referencia. Acá fíjense que tampoco no lo he pensado mucho, capaz que lo debería haber pensado un poco más, pero pongo un sistema de eje tradicional, X e Y, X horizontal y vertical, X positivo para la derecha, Y positivo para arriba. En realidad es medio igual, pero bueno. Y entonces, pero lo que sí quiero poner es esto. Este es el vector P del cuerpo 1 dibujado saliendo del centro de coordenada. Y este, el que voy a dibujar ahora, es el P del cuerpo 2 dibujado saliendo del origen de coordenada. Este vendría a ser como el caso más complicado. Lo voy a volver a achicar a toda la pantalla para llevarlo otra vez a los problemas anteriores. Cuando uno suma cosas, bueno, el A, digamos, es para mí muy tonto, ¿no? Porque, bueno, sumar cosas cuando una de las cosas es nula. Bueno, si una de las cosas es nula, la suma es directamente el valor de la otra cosa que no es nula. Pero cuando sumamos cosas tenemos estos tres casos básicos, el B, el C y el D, pero muy básicos. O tienen la misma dirección y sentido, como el B, o tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, como el C, o tienen direcciones perpendiculares entre ellos, como el D. Y entonces nosotros sabemos que cuando tienen la misma dirección y sentido, lo sumamos como un número, si tienen la misma dirección y sentido contrario, lo restamos, y si tienen direcciones perpendiculares, hacemos Pitágoras. Sabiendo esos tres, uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos cuando ya no corresponde a ninguno de esos casos? Ya no es ni... ¿Qué tenemos que usar el seno y el coseno? Bien, a eso vamos. Pero a lo que yo quería que me digan es el paso intermedio. Lo que tenemos que hacer primero que nada es descomponer. Descomponemos las fuerzas que no están, las fuerzas, dicho yo, en realidad son P, pero se descompone igual que la fuerza. Descomponemos el P que no está sobre los ejes. En este caso el P sub 1. Y ya a esta altura del partido ya me deberían decir, o todo el mundo debería estar quedando de acuerdo con cómo se llama esta componente. P1i. P1i. Eso es muy importante. Pero ya no. Y esta componente, obviamente, se va a llamar P2x. P1x, perdón. P1x. Y de vuelta, si, bueno, un poco de trigonometría, que quizá a algunos les cuesta. Si esto es 30 grados, y esto serían 30 grados, y por ser opuesto con el vértice, esos 30 grados aparecen acá. Opuesto por el vértice, esos 30 grados se repiten ahí, en esa linita blanca que estoy considerando. Primero voy a hacer una cosa muy sencilla. Voy a calcular cuánto vale el P del cuerpo 1, el módulo del P del cuerpo 1. Eso me voy a basar en el enunciado que dice que esto, la masa de ambos cuerpos es de 2 kilogramos, y la velocidad del uno, ¿cuánto vendrá? 10 metros por segundo. O sea, bueno, esto vale entonces 20 kilogramos metro por segundo. Entonces, veamos a ver si hemos aprendido algo de dinámica del curso de ingreso, de la parte de descomposición. A ver si hemos aprendido lo suficiente como para decir así nomás. P1x es igual a ¿qué cosa? Al seno de 30 por P1. Bueno, la mitad estaba bien por lo menos. Es P1 por el coseno de 30.
¿Por qué? Fíjate en este triángulo, digamos que marque este, que estoy marcando ahora. ¿Ah? El ángulo de 30 es este que está marcado, que te lo vuelvo a marcar ahí. El P1X, ¿qué cateto es? ¿Es el opuesto o es el adyacente? El adyacente. Y si el adyacente está ligado con coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces ya sabiendo eso, que P1X es con el coseno, obviamente, perdón, P1Y tiene que ser con el seno del mismo ángulo, o sea, con el seno de 30. Siempre el que es más fácil sacarlo es el del coseno. O sea, porque siempre el cateto adyacente es el que va a tener el nombre. Fíjense en que acá, que el cateto opuesto, que es este, no tiene nombre, porque en realidad uno se tiene que dar cuenta que este mismo, que está del otro lado, porque es un rectángulo, y si un rectángulo tiene lados iguales, los lados opuestos tienen el mismo valor. Profe, más sencillo puede ser decir de que el lado que está formando el ángulo está siempre ligado al coseno y el lado que no está formando el ángulo siempre está ligado al seno. Ah, sí, bueno, vos lo has dicho más simple. Digo, para que no se hagan lío con Sí, sí, sí. opuesto y adyacente. Bueno, acá entraríamos de vuelta en la disyuntiva, 0,86, 0,87, qué sé yo, no sé. Pero bueno, a ver, alguien que sea bondadoso y que nos diga entonces cuánto vendría a ser todo esto. 1.72. 17,2, y bueno, esas unidades que están ahí, kilogramo, metro, segundo. Y acá, P1I, bueno, este es más fácil, porque... una cosa. Fíjense en cómo yo demoro un montón de tiempo en agarrar, ponerle unidades a todas las cosas, ¿no? Después ustedes en el parcial, que lo tienen que hacer una sola vez, no le ponen unidades a todas las cosas y después, no, por eso que no tienen todo el puntaje. ¿Mm? Y el problema que más sabían era en realidad que tiene, qué sé yo, no tenés todo el puntaje y después ese tema siempre te costó, por eso que no lo habías hecho, y a otro lo habías entendido mal, y entonces, bueno, uno no termina aprobando, pero si le hubiera sacado todos los puntos del problema que uno de verdad sabía, quizás se hubiera terminado aprobando. Y con eso que le estoy queriendo decir, las unidades son importantes, y lo que siempre les decimos, dicen que yo nunca lo hago de otra manera. Primero la formulita, lo que ustedes llaman la formulita, reemplazar por los valores con las unidades, y después recién el resultado, obviamente con las unidades, ¿no? Y acá viene la parte de igual que la suma de fuerza, igual que la fuerza resultante en X, que era la suma de las componentes, acá de vuelta hablamos del el P de mi sistema en mi dirección X. Y fíjense en únicamente lo que está en X, fíjense en la convención. ¿Y qué pues tengo que escribir acá a la par? O sea, a la derecha del igual. Pero eso es de fijarse, es para este problema. ¿Pero qué tengo que escribir acá? P1X más P2X. No, porque tenés que respetar. P2 menos P1X. P2 menos P1X. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que debería escribir? Ya que estamos, nos envalentonamos como porque después el resto de las cosas es mal que mal, como calcular. El P del sistema NI, ¿qué debería escribir? Menos P1I. Muy bien, menos P1I. Perfecto. Bueno, acá queda una sola cosa por hacer. Como ya hemos dicho cuánto vale P1, en realidad calcular cuánto vale P sub 2, y para eso necesito saber esto que estoy agarrando yo. La velocidad del cuerpo 2 era de 8 metros por segundo.
a peso 2, que va a ser la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2. Y bueno, eso eran los 2 kilogramos por los 8 metros por segundo. Y estos son los 16 kilogramos metro por segundo. Bueno, chicos, díganme si ahora no está únicamente como para reemplazar por los valores numéricos, ¿eh? O sea, Profe, disculpe, sí, decime. ¿cómo me doy cuenta qué signo tengo que poner? O sea, si es más o menos en ese Muy caso. bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo voy a decir de vuelta. Es lo mismo que en la fuerza, es lo mismo que hemos visto en dinámica, es lo mismo que hemos visto en el curso de ingreso, es lo mismo que hemos visto en cinemática. Todo los signos te lo da tu sistema de referencia, eso que está puesto en verde. Eso que está puesto en verde te está diciendo, primero que el eje horizontal se va a llamar X y que positivo debe ser considerado hacia la derecha. Y que el eje vertical se llama Y y positivo debe ser considerado hacia arriba. ¿Mm? Eso es lo que te está dando sentido a todo lo que vos estás escribiendo y es lo que estamos diciendo. Por eso es que no es, qué sé yo, P1X menos P sub 2 y acá no es P1Y, no, es P sub 2 menos P1X y es menos P1Y acá en la suma, en el P del sistema en la dirección Y, ¿no? Acá entonces lo Claro, único ahora que... sí, muchas gracias. Bueno, Perdón por interrumpir de nuevo. no, por favor, sí, lo que tenés que hacer es eso, ¿eh? Profe, ¿y ahí la P del sistema en X me va a quedar negativa? Y sí, Muy porque acá bien. tenemos 16, bueno, yo lo voy a hacer para Menos 17,2. menos 17,2. También alguien me dirá, bueno, ¿y las unidades? Ah, no, bueno, pero yo lo voy a hacer acá, factor común, digamos, a las unidades. Y entonces esto me va a dar menos 1,2. Menos, sí. Y nunca me olvido de las unidades, ¿no? Y bueno, en I esto está fácil, estos son menos 10 kilogramos metros por segundo. Esto es en I. Fíjense en cuál ha sido la secuencia. Más allá de que anda siendo más chico esta. Yo vuelvo a decir, esto es idéntico a lo de la suma de fuerza. Tengo estos 3 casos básicos. Las dos cosas van en la misma dirección y sentido, van en la misma dirección pero sentido opuesto, o son perpendiculares entre sí. Y todo tendría que ser reducible a eso. Cuando no es de esa manera, por ejemplo, como en este caso, descompongo. Y cuando descompongo, sumo todo, primero sumo todo en cada eje. Por eso es que en X es como el caso C, la misma dirección pero sentido opuesto. Bueno, en la dirección Y me quedó un solo vector, que es como el problema, el punto A del problema anterior, porque en el otro es 0, el P sub 2I es 0. Y después, cuando ya tengo cuánto vale el P del sistema en X y en Y, es como el caso D, bueno, el último caso del problema anterior, o sea, cosas que son perpendiculares entre sí. Yo acá en este momento es como que otra vez me obligo a dibujar de vuelta mi sistema. De vuelta, para no confundirme, ¿eh? Ustedes me dirán, "Bueno, ustedes se confunden". Sí, yo me puedo confundir. Les juro que algunas veces por intentar hacerlo rápido, medio como que me confundo. Entonces, fíjense, P del sistema en X vale menos 1,2. La pregunta sería, ¿para dónde lo voy a dibujar? ¿Para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda? Izquierda. Izquierdo. Izquierda, porque negativo, bien. P del sistema en X. Bueno, así nomás lo voy a Y el decir. otro para abajo. Y el otro para abajo, porque es negativo, pero en Y. Y acá tengo que hacer al revés, el P del sistema en Y.
Y acá tengo que hacer al revés, acá tengo que componer para que me dé el P del sistema, o digamos la resultante de esas dos, que de vuelta es como hacer el último punto del problema anterior. Porque ahí de vuelta ya tengo los dos vectores, bueno, me ha quedado en este caso igualito a este caso, pero eso es lo que me va a decir para dónde dibujar la resultante en este caso. No es porque sí, ni nada por el estilo, es porque como las componentes tienen esos signos, yo ya sé que entonces que la resultante tiene que venir por acá. Este será el P de mi sistema. Oh, qué grande que puede ser esto. Este es el P de mi sistema. ¿Y cómo haré para sacar ese valor? ¿Cuánto valdrá ese P de mi sistema? La raíz de P del sistema en x al cuadrado más P del sistema en x al 2. Perfecto. A eso es lo que iba yo con que es lo mismo que el caso anterior. ¿Eh? El P de mi sistema en x al cuadrado. Bueno, no sé qué cosa he puesto ahí. Pero ustedes ya sabrán comprender. Y el P del sistema en y al cuadrado. Y por si le llegan a preguntar, a ver, por ejemplo, que le digan, porque no se olviden que esto que están calculando acá es el módulo del P del sistema. No es el P del sistema. Cuando hablamos nosotros del P del sistema, entendemos que es una magnitud vectorial y que básicamente está formada por tres cosas. Por módulo, ¿y cuáles son las otras dos cosas? Dirección y sentido. Dirección y sentido. Dirección y sentido. ¿Y con qué damos la dirección y el sentido? Con el vector. Con el sistema de referencia. No. Calculando qué cosa damos la dirección y el sentido. Calculando el ángulo. Calculando el ángulo que el vector forma, calculando el ángulo que el vector forma con algún eje o con algún semieje. Bueno, déjenme que yo elija, porque si yo le digo, bueno, elijan el ángulo, bueno, supongamos que yo lo haga con respecto a este, y ese ángulo yo le llame alfa. Bueno, de vuelta acá hay que formar un triángulo rectángulo. Sorry por hacerlo tan rápido, pero vamos a decir que la tangente de ese ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acá tengo que saber únicamente cómo se llama un cateto, el cateto opuesto. O sea, esto es lo que tienen que saber, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero en su problema, ¿cómo se llama en ese triángulo? ¿Cómo se llama el cateto opuesto? ¿Cómo se llama el cateto adyacente? P del sistema I. Pero ¿cuál es? ¿El opuesto o el adyacente? Dice el adyacente. Opuesto. Ah, el opuesto, sí. El opuesto es el P del sistema en I. Y el adyacente, obviamente, será, no es obvio, perdón. El adyacente es el P del sistema en X. En este caso, para este dibujo, para este ángulo que ustedes han elegido, bueno, que yo he elegido y que le he puesto ahí. ¿No? Y acá lo único que les tengo que decir es que cuando uno hace este tipo de cosas, siempre consideramos acá como los valores absolutos de esto. Bueno, en este caso los dos son negativos y medio como que no importaba, pero si alguno fuera positivo y otro negativo, no importa. Los dos tomo como los valores positivos, porque siempre estamos haciendo alusión como a un triángulo, a los lados de un triángulo, y los lados de un triángulo son siempre positivos, nunca son negativos. Y bueno, y ese tipo de cosas. Sí, me estoy quedando sin voz, Fer, por favor, decí algo. Bueno, acá digamos que para que quede bien clarito, una vez que calculan el ángulo, tendrían que decir que es con respecto al eje X negativo. O si lo quieren dar con respecto al eje X positivo, sumarle cuánto. ¿Cuánto le tendrían que sumar para que sea con respecto al eje X positivo el ángulo?
No sé si me entienden. Y 180, porque si ustedes ven ahí en el triangulito que ha tomado en cuenta el profesor, está entre el eje Y negativo y el vector P del sistema. Este es el angulito que ustedes han calculado. Entonces, supongamos que sea 30 o 28, no creo que sea 30. Bueno, no sé cuánto será. Algún valor que va a ser positivo y agudo, pero si ustedes lo ven con respecto al sistema de referencia que han elegido, con respecto al eje X, le van a tener que sumar, como decía la compañera, 180 para que den bien la dirección y alguien que no lo ha hecho al problema lo pueda reproducir. ¿Se entiende? Profe, sí. ¿puede ser que el resultado que aparece en la cartilla está mal? A ver, ¿y cuánto da el resultado de la cartilla? 10,08 por día a las 5. ¿Ese es el valor? Claro, y yo saqué la raíz de 10,07, pero hasta ahí nada más. No por el 10 a las 5. Claro, porque son números chiquitos. Ah, tenés razón. Sí, le han puesto de más ese valor, esa potencia de 10, sí. Sí, gracias por decir, porque pensábamos que ya estaban bien corregidas las... Sí, pensamos que ya estaban bien todos los problemas. Sí. Bien. Yo muchas veces lo del ángulo, eso lo soluciono diciendo, porque me dicen, calcula el P y de vuelta, eso implica dar el módulo de dirección y sentido. Entonces yo digo, el módulo vale tanto, y la dirección y sentido es tal que forma un ángulo, supongamos, de 28 grados, como se indica en la figura. Y esa palabra es mágica, o sea, esa frase es mágica, como se indica en la figura. Y eso quiere decir, fíjate en la figura, porque ahí yo te estoy diciendo cómo estoy tomando mi ángulo alfa. ¿Eh? Obviamente acá falta hacer el cálculo, despejar alfa, toda la demás historia, que como ya lo hemos hecho tantas veces en fuerza, no lo voy a volver a repetir acá, pero es exactamente lo mismo. Y si alguien tiene alguna duda, después me preguntan por el grupo y ahí lo resolvemos. Bueno, ve, este problema ha sido larguito, ha tenido lo suyo, pero yo creo que entre el 1 y el 2 me dio como que barren casi todos los casos. Barren, sí, casi todos los casos. Sí. Ahora habría que hacer algún problema que implique un solo cuerpo en vez de un sistema y ver en ese caso cómo varía la cantidad de movimiento del cuerpo y las cosas que hay que tener en cuenta. Sí, estoy leyendo los enunciados y no sé si hace como el 3 o el... Yo había pensado, el 3 sí tiene una cuestión ahí en la pregunta. Y después el otro que podría ser es, bueno, el 6 es largo también y tenés todos los casos que podés elegir para... El 3 creo que está subido como video en el audio, creo. Tienes razón. El 3 y el 5 están subidos como video. Sí. Bueno. Por ahí si querés hacerlo al 6, ahí van, o hacemos algunos de los del 6, porque ahí también se destaca la suma vectorial. O el 5, que es la grúa que deja caer el auto. Claro, pero el 5 también está hecho en video, ¿no? El 3 y el 5 están hechos en video. Ah, tenés razón que son los dos que están hechos. Y bueno, nos queda el 6, porque los otros son aplicar definición. Y sabes que también hay que hacer con fuerza variable, que son o el 9 o el 10. No, entonces hagamos uno de esos. Bueno. Hagamos el 9 que viene con enunciado, porque el 10 viene ya con gráfica y es más simple. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces el 9. Ahí que pedía una compañera el... Ah, bueno, acá te pedían el 6, el problema 6. Podemos hacer el 9 y después, si queda tiempo, plantear alguno de los casos del 6. Bueno. El 19 ya es problema del tema de la próxima clase,
en donde vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema y la aplicación en los choques. Entonces el problema 19 es de choque. Y ese también está en video. Hay una explicación, y no sé si no una simulación. Hay mucho material en la parte de la simulación de la teoría, chicos. Véanlo a todos. Son videitos cortos de 4 o 5 minutos. Y están hechos con la simulación de FET de la Universidad de Colorado. Y está bueno porque uno lo ve ahí moviéndose a los cuerpitos y chocando y creo que ayuda a entender más el tema. Así que vean todo el material que hay. Por ahí si en los videos tienen otro número, aunque en este tema creo que no, es porque hemos cambiado un poquito la guía y quedaron del año pasado hechos los videos. Pero son los mismos problemas, nada más que le hemos cambiado el número. Bueno, ya va, chicos, disculpen. Estoy peleando con el Zoom de esto. Realmente estoy peleando con que todo se vuelve más lento esta computadora cuando trabajo con estos 2000. ¿A uno te pasa, Fer? No, por suerte no se nota demasiado. Bueno, yo lo voy a dejar por acá abajo. 9 es un lindo problema, porque tenemos una fuerza variable, pero no tenemos gráfico. Yo digo lindo problema, en realidad un problema feo, horrible, pero un lindo problema para hacerlo, porque en general a ustedes les costaría bastante. Estos son los problemas que a los alumnos les suelen costar mucho. Son los problemas, aparte de que tienen fuerza variable, que en el enunciado está el dato. Si estaría en un gráfico sería más fácil. A ver, vamos leyendo. Dice una fuerza neta actúa sobre un auto de juguete de 10 kilogramos, aumentando uniformemente de 0 hasta 50 newton en 4 segundos. Bueno, afortunadamente el punto A es que me piden que yo haga la gráfica. Entonces, yo no sé si todos ustedes entenderían esto, pero lo que me dice el problema es lo siguiente, a ver. Y acá, tiempo medio en segundo. Una fuerza neta que aumenta uniformemente desde 0, este es el valor 0 donde se cruzan los dos ejes 0, hasta 50 newton. Acá están los 50, ya las unidades están puestas ahí sobre el eje. 50 newton, aumenta uniformemente, que es como decirle que aumenta en forma lineal en 4 segundos. O sea, acá tenemos 4 segundos, ¿no? Y entonces la fuerza fue aumentando . Bueno, supuestamente tomarlo como una línea recta, ¿eh? Entre 0 y este punto, que tiene como una especie de coordenadas. Estaba escribiendo con la goma yo. Esa especie de coordenadas son como los 4 segundos y los 50 newton, ¿no? Bueno, si quisiéramos hacer un dibujito, no sé si es un dibujito o el diagrama de cuerpo libre directamente. El diagrama de cuerpo libre de esto
me dice con que tengo esa fuerza neta o resultante, que es la que está actuando acá. ¿Cuál es la velocidad final del objeto si partido del reposo? Bueno, acá es como que me dice que tiene una velocidad 1 que es de 0, y en este punto tendrá el cuerpo acá una velocidad 2, que es mi incógnita. El punto A era la gráfica, ya está hecho. El punto B, vamos a calcular cuánto vale la velocidad del cuerpo al cabo de los 4 segundos. Recuerden que desde acá hasta acá han pasado 4 segundos. Primero que nada, este es el caso donde realmente se demuestra toda la potencia, todo el poder, todo lo que se puede hacer con esta nueva ley, que yo todavía no le he denunciado, pero ya lo que han visto los videos de teoría ya saben de qué estoy hablando, o espero que sepan de qué estoy hablando, porque nosotros a este problema no lo podríamos resolver por dinámica, no lo podríamos resolver entre dinámica y cinemática, no lo podríamos resolver. ¿Por qué no? Porque si la fuerza es variable, eso implica que la aceleración es variable. O sea, si la fuerza cambia con el tiempo, la aceleración cambia con el tiempo. Y no conocemos cinemática para esos tipos de movimientos. Lo más complicado que hemos visto es cuando la aceleración es constante, o sea, que la velocidad cambie. Pero nunca hemos visto la cinemática cuando la aceleración cambia. Así que nunca definitivamente podríamos emplear entre cinemática y dinámica para este tipo de problemas, porque no sabríamos qué hacer, porque desconocemos las ecuaciones para ese tipo de movimiento. Y entonces, ¿qué es lo que empleamos acá? Empleamos algo que se deduce a partir de la primera ley, de la segunda ley de Newton. O sea, partiendo de que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, se puede llegar a la conclusión, y es lo que han hecho en la teoría, se puede llegar a la conclusión que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Todo esto es vectorial, el impulso neto es vectorial y la variación de la cantidad de movimiento también es vectorial. Y uno tiene como definiciones satélites, cositas medio a la vuelta que uno también debe saber, como formulitas extra que muchas veces te salvan la vida. Por ejemplo, uno sabe que el impulso neto tiene, digamos, dos acepciones. La que vamos a utilizar nosotros ahora, que el impulso neto es el impulso de la fuerza resultante o de la fuerza neta, pero también podríamos decir con que el impulso neto es la suma de los impulsos de toda la fuerza. Y la variación de la cantidad de movimiento, bueno, eso no tiene mayor secreto. Bueno, esa será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y digamos que yo le voy a dejar para ustedes que comprueben que eso también se puede escribir de esta manera. No es tan difícil llegar a cómo se escribe eso. Y por otro lado, demasiadas cosas así. Creo que la próxima vez empiezo con este problema. El año que viene. ¿Sí? Que el impulso de una fuerza, cualquiera, incluida la de la fuerza resultante, nosotros tenemos dos casos. O sea, dependiendo si la fuerza es constante, al impulso de esa fuerza, que yo le llamo I sub F, lo calculamos directamente como el producto entre la fuerza por el tiempo que actúa esa fuerza. En cambio, si la fuerza no es constante, o sea, con que la fuerza va cambiando, calculamos al impulso de esa fuerza con lo que se conoce como el área bajo la curva. Yo ahora lo voy a decir nomás el área, pero se lo voy a explicar bien a través de este ejemplo, de este problema.
Para calcular el área bajo la curva uno tiene que tener sí o sí, porque ustedes no saben hacerlo de otra manera y nosotros básicamente no le damos otra forma, deben tener la gráfica de la fuerza en función del tiempo. Y el área va a ser la figura que queda encerrada, el área de la figura que queda encerrada por 4 líneas. Una de esas líneas es la gráfica de la función misma. Las otras 2 líneas corresponden al tiempo inicial, que en este caso es de t igual a 0, y el tiempo final, que en este caso son como los 4 segundos. Y la tercera y la cuarta cosa, la cuarta línea, es el eje horizontal, siempre es el eje horizontal, el eje del tiempo. Teniendo esto en cuenta, el área que me queda encerrada ahora es el área de esta figura. Yo la rayo para que quede bien ahí, con que esa área es un triángulo. Bueno, la figura es un triángulo. Entonces, el área de esa figura será, vamos a utilizar la formulita para el área del triángulo, base por altura sobre 2, pero cuidado acá. ¿Cuánto mide la base? Pregunta para ustedes, ¿cuánto mide la base de ese triángulo que está rayado ahí? 4 segundos, 4. 4 segundos, no, es importante las unidades. 4 unidades, digamos. No, 4 segundos. 4 segundos. Ah, bien. Es muy importante las unidades. 4 segundos. ¿Y la altura? 50 newton. 50. 50 no, 50 newton. Bueno, base por altura sobre 2. ¿no? Entonces esto me va a quedar 100, y esto tiene unidades. 100 newton segundo. Bueno, y ahí aplicamos lo que acabamos de, bueno, lo que yo le acabo de supuestamente recordar. Estoy teniendo problemas para... El impulso neto es el impulso de la fuerza resultante. ¿Cómo? Esta, por enunciado, es la gráfica de la fuerza resultante. Una fuerza neta o fuerza resultante lo mismo actúa, bla, 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 bla. Bueno. Entonces, esta área que me han dado ahí es básicamente, trabajo ya pues, estoy volviendo un tema atrás, es el impulso de la fuerza neta o de la fuerza resultante. Eso es igual al área y eso es igual a estos 100 newtons segundo. Y que por ley eso debe ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Voy a poner acá la para. Debería achicar un poco más todo esto para que se pueda apreciar bien lo que estoy haciendo. Sorry, me está quedando medio despiole todo esto. Impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Neto. Impulso neto es el área. Y la variación de la cantidad de movimiento, recuerden que es esto. Y bueno, y ahora ya conocemos todo. El área ya lo hemos calculado, que son los 100 newtons segundo. La masa, no me la acuerdo, no, ahí me lo decía el problema, 10 kilogramos. La velocidad final es mi incógnita. Y la velocidad inicial es 0 por enunciado porque me dice que parte del reposo. Entonces lo único que me queda de ahí es despejar la velocidad final y comprobar que me quede bien con respecto a las unidades. Pero bueno, yo ya lo estoy viendo y acá le va a quedar que la velocidad final son los 10 metros por segundo. Porque 10 por 10 es 100. Así que... Profe, Sí. ¿qué podrías repetir cómo elegimos cómo hay que hacer lo del área bajo la curva? Porque en un momento pensé que iba a hacer
del área del cuadrado, ¿no? O de los dos triángulos. Claro, no, lo que yo digo, mira, yo te lo voy a dar con otro ejemplo. Que puede ser el ejemplo del el otro problema del, ¿cómo se llama? Problema 10. Del práctico. Eduardo, yo me voy a retirar. Sí, Fer, eso es lo que yo ya te Porque iba a ya decir. faltan 20 minutos, así que como para que vos vayas viendo también el tiempo. Okay. Profe, ahí donde puso impulso neto, abajo dice el área, prima, ¿y qué dice al lado? No, es área con acento, nomás, no es que estaba primando. Listo. Área nomás. Bueno, estoy, ¿cómo se llama? Estoy presentando ahí el enunciado del práctico. ¿Se ve, verdad? Sí. Bueno. Sí. Bueno, acá tenemos que Sí, hacer vemos, exactamente lo profe. mismo. Fijémonos que de vuelta tenemos las condiciones que yo les decía. Tenemos una gráfica que tenemos la fuerza en función del tiempo. Y yo lo que te decía, a ver, leamos lo que dice el problema. Dice, un móvil de 2 kilogramos en t igual a 0 tiene una velocidad de tanto, bla, 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 experimenta una fuerza neta, bla, 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 encuentre la variación de la cantidad de movimiento entre 0 y 4 segundos. Y después encuentre la velocidad a los 8 segundos. Bueno, primero empecemos con entre 0 y 4 segundos. Yo te decía, el área es un área que queda delimitada por 4 líneas. Acuérdate, 4 líneas van a limitar tu área. Es como decirte en un rectángulo, vos tenés 4 líneas, básicamente, que determinan, que encierran una figura que tiene una determinada área. Una de esas líneas, Profe, sí, decime. perdón, ¿no? Estoy en el segundo Meet y no estoy viendo el ejercicio que está compartiendo. No sé si los otros chicos sí lo ven. Sí, porque el segundo Meet siempre nos olvidamos. No, estaba a punto de decir lo mismo, pero si no lo quería interrumpir, pero no lo estamos bien. Sí, gracias por decir, chicos. Bueno, ahora sí están viendo, creo. No, ahora están por empezar a ver. Bueno, ahora. Muchas gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes por decirme, chicos. Bueno, esas 4 líneas que me van a encerrar mi área, siempre va a ser, una de esas líneas siempre va a ser la gráfica misma. O sea, la función que me están graficando, que en este caso es esta línea extraña que sube y que baja. Las otras 2 líneas tienen que ver siempre con verticales, que van desde mi tiempo inicial hasta que pasan por mi tiempo inicial y que pasan por mi tiempo final. Vertical en mi tiempo inicial es 0, que está acá. Entonces yo trazo vertical que pasa por mi tiempo inicial 0. Mi tiempo final, que son los 4 segundos. Bueno, entonces también por acá voy a obtener. Y si se acuerdan lo que yo les he dicho, que el área siempre está limitada por la gráfica de la función, por las 2 verticales, o sea, que tienen que ver con el tiempo inicial y con el tiempo final, y la otra línea, que es la que termina encerrando todo, siempre la línea horizontal, la del eje del tiempo. Eso en este caso me determina esta figura, que es la que yo le estoy rayando en este momento. Claro, pero en ese caso tendría 5 líneas porque de 2 a... Bueno, está bien. Lo que pasa es que la de arriba es esta línea. La de los costados es esta línea y después tenía abajo que es esta. Bien, Eso sí. te encierra a vos una figura. Ahora, vos ya verás cómo calculás esa figura. O sea, no sé, digamos, si querés... Hay que dividir en 2. Por lo menos es un rectángulo más un trapecio. Y si no se acuerdan la fórmula del trapecio, es un rectángulo más un triángulo más otro rectángulo. O sea, no sé cómo lo van a hacer, porque realmente tampoco importa, pero eso ya lo verán ustedes. Pero ustedes tienen que calcular geométricamente
cuánto vale esta área. ¿Ah? Ya dependiendo de cuál sea su Sí, los destreza en valores están todos matemáticas. ahí. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, calculan cuánto vale eso, y esa área es igual numéricamente al impulso de esta fuerza, de la fuerza que me están graficando, desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Después, si queremos, como por ejemplo para calcular qué es lo que sucede en t igual a 8 segundos, ya lo puedo hacer de dos maneras distintas. Puedo calcular el área entre 0 y los 8, o podría calcular el área entre los 4 y los 8. Y después sumarle a la otra área. No. Lo que pasa es que cada una de esas áreas es igual al impulso, y ese impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, y esa variación de la cantidad de movimiento, esa variación de la cantidad de movimiento está ligada, igual que en el problema que nosotros estamos haciendo, con la velocidad final, que es generalmente la que nosotros queremos calcular, y la velocidad inicial, que es el dato de nuestro problema. O sea, lo podés hacer de dos maneras distintas. Uno calculando el área total, y para calcular el área total, sí, ahí tenés que dividirlo de vuelta en partes. Y acá van a tener que tomar en cuenta una cosa. Esto va a ser, obviamente se lo voy a tener que repetir, porque si se lo digo ahora, obviamente uno se lo olvida. Pero las áreas que están por encima de los ejes, del eje del tiempo, son positivas, y es como que las áreas que están por debajo del eje del tiempo son negativas. En realidad tiene que ver con la fuerza. Si la fuerza es negativa, el impulso es negativo. Es tan simple como eso. Claro, no se lo toma como área en sí, sino que como si fuera una fuerza. Claro, es porque yo le digo el área, pero es el impulso. Lo que pasa es que matemáticamente ese impulso se calcula a través de algo que es parecido al área. Porque obviamente no es Sí, sí. que en física existen áreas negativas. No existen áreas negativas. No existen menos 2,4 metros cuadrados, no. Pero estas no son áreas, recuerden las unidades. Claro, es como que si fuera, si toda la figura de arriba en un ejemplo vale 10 y la de abajo vale 2, el impulso total es 8. Claro, más o Bien. menos esa es la historia. Bueno, esto es lo que tendremos que hacer en parte para resolver este problema. Bueno, ya el problema anterior, no me acuerdo cuánto, el 9, ya está resuelto. Y alguien me estaba pidiendo que hagamos este problema, el 6. A ver, lo leamos entre todos. Un cuerpo de 6 kilogramos se desplaza rectilíneamente hacia la derecha con una rapidez de tanto. Si después su rapidez cambia a tanto, o sea que en este caso disminuye, ¿cuál será el impulso? Sí. Pero acá me hablan de rapidez y de vuelta. ¿Qué pasa si tienen la misma dirección y sentido? Si tienen la misma dirección y sentido opuesto, si son perpendiculares, si forman un ángulo de tanto y de tanto. Bueno, está muy bueno este problema. A ver, me gustaría volver a lo... Tienen tiempo, ¿verdad? Bueno, por lo menos denme 5 minutos como para que les explique más o menos como el 5. Ya voy a dejar de compartir esto, pero ya sé, B1, 4 y B2, 3. Lo que me interesa es que sea más chico. Este está bueno porque es como una mezcla de lo que veníamos viendo, de trabajar con, bueno, en algún momento va a trabajar con Pitágoras, me imagino, en el C, y también una mezcla que lo hemos visto recién, del otro, de impulso igual a variación. Sí. B1, 4 y B2, 3. ¿Y te acuerdas cuál es la masa? 6. 6 kilogramos, profe. 6 kilogramos.
Y el punto A me decía Tienen la que misma tenía, dirección. pero sentido contrario. O sea, a ver. No, el mismo sentido. Claro, pero esto, fíjense en esto. Ojo al piojo acá, con la... Quizás mi nomenclatura los confunda con respecto a lo que veníamos haciendo. A ver. Sí, es muy probable que yo los requete confunda a ustedes. A ver. Esto se vuelve tan lento que después cuando yo quiero achicar y no se me achica. Chicos, acá la confusión para ustedes puede venir de este lado. Acá cuando hemos analizado sistemas, recuerden el primer problema, el problema número 1. 1 lo utilizamos para un cuerpo y 2 lo utilizábamos para el otro cuerpo. Y es por eso que nosotros hablamos del P del sistema. Y el P del sistema es siempre la suma vectorial. Y acá para nada estoy haciendo eso, ¿eh? Acá con 1 estoy representando lo que sucede primero y después que la rapidez de ese mismo cuerpo, no son dos cuerpos distintos, disminuye. Y tenemos todos los casos. Al igual que el caso anterior, a ver, tiene la misma dirección y el mismo sentido. Eso dice el punto A. Yo voy a dibujar. De vuelta, dibujar para mí es todo. El problema no me dice para dónde es, me dicen que simplemente estas dos velocidades tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces yo me imagino lo siguiente, qué sé yo, el cuerpo primero teniendo una velocidad que yo llamo 1 y después el mismo cuerpo, no es otro cuerpo distinto, tiene una velocidad que yo llamo 2, pero que por enunciado es más chica. Fíjense que es de 6. Entonces les piden calcular a ustedes el impulso neto. Pero yo de vuelta, yo sé que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y lo que le había dicho hace rato, esta variación de la cantidad de movimiento se puede probar, ustedes mismos lo pueden probar, que esto es la diferencia. Ahí mismo está escrito, aquí es igual, a m paréntesis, ahí dentro de lo que ustedes están viendo está más o menos escrito. Síganme que ya terminamos, por favor. Velocidad final menos la velocidad inicial. Bien, velocidad final menos velocidad inicial. Tenés toda la razón. Pero ¿sabes qué? No en este problema. ¿Cómo le estoy llamando en este problema? A la velocidad. Rapidez. ¿Velocidad quién menos velocidad quién? Velocidad 2 menos velocidad 1. Que no tiene nada que ver con la velocidad de un cuerpo menos la velocidad del otro cuerpo. Este es el mismo cuerpo. Nada más que esta 2 es lo que, bueno, no sé si por nomenclatura o porque a mí se me ocurrió que le he puesto, 2 le he puesto a la final. Pero la final es la que se llama la velocidad 2. Bueno, y acá tenemos, como el problema nos pide calcular el impulso neto, creo que también pide que dibujemos el impulso neto. Pero acá tenemos que hacer lo mismo que siempre, comenzar haciendo lo mismo que siempre. A ver si alguien me dice qué es lo mismo que siempre. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar haciendo? Ya hemos copiado la fórmula, así que hay que empezar a poner los datos. No, pero antes de los datos, bueno, sí, podríamos poner los datos, pero ¿qué? Esa cosa importante que yo le decía que siempre se olvidan de eso. Poner el signo positivo. Bien, tomemos para dónde es positivo. Bueno, si los dos van para la derecha, lo más común es que nosotros también pongamos que para la derecha es positivo. Y bueno, y si para la derecha es positivo y los dos van para la derecha, todo lo que aparece ahí es positivo. Bueno, la masa es un escalar que siempre es positivo, pero el B2 como va para la derecha, y para la derecha yo estoy diciendo que es positivo,
que entra acá como positivo. El B sub 2 entra como positivo. Este menos es el menos de la operación, no es el menos del 1, porque el 1 es positivo. ¿Se entiende qué es lo que estoy queriendo decir con eso yo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces acá me queda 3 menos 4 es menos 1. Entonces me queda menos 6 kilogramos metro por segundo. Si yo lo tendría que dibujar al impulso neto, y como me está dando negativo, obviamente tendría que decir, bueno, el impulso neto en este punto A va para la izquierda, porque es negativo, y para la derecha es positivo, y como tiene que ir en sentido contrario, por eso es que tendría que ir así. ¿Eh? Bueno, ¿qué otra cosa más? A ver, veamos el punto B. ¿Mm? El punto B me dice... ¿Qué dice el punto B? Tiene la misma dirección, sentido opuesto. Tiene la misma dirección, pero sentido opuesto. En realidad no me dice cuál de ellos es el que tiene el sentido opuesto. Bueno, yo voy a imaginar que es al revés. O sea que... Pero esta es una cosa que yo me lo imagino. Imagínense que ustedes le den a ustedes esto en el parcial. Ustedes son libres de... Pero tienen que hacer el dibujito. ¿Eh? Tienen que poner que, supongamos que B1 es para acá con el valor ese que dice, y B sub 2 es para el otro lado. De vuelta, no estamos hablando de dos cuerpos distintos, es el mismo cuerpo. El final menos el inicial. Y el impulso neto igual al delta de P, y esto es igual a la masa, paréntesis, velocidad final, menos velocidad inicial. Entonces el impulso neto es igual a la masa, 6 kilogramos, y de vuelta tengo que volver a hacer lo mismo. Tengo que tomar un sentido como positivo. Digamos que sigamos pensando que para la derecha es positivo. Pero entonces, ¿qué pasa ahora con el B2? Se resta. No, el B2 es negativo. O sea que en vez de poner 3, tengo que poner menos 3 metros por segundo. Este menos, que es el menos de la operación, menos, y el B1, pero el B1 es positivo. Queda menos 7. Queda menos 7, que multiplicado por 6 me daría menos 42, ¿verdad? 42 kilogramos metro por segundo. Y si lo tendría que dibujar al impulso neto, también lo tendría que dibujar para la izquierda. Porque de vuelta es negativo, y yo estoy diciendo que para la derecha es positivo. Profe, y en este caso que no nos da el sentido de tanto B1, B2 que lo elegimos nosotros, ¿también lo tenemos que hacer de la otra forma? ¿Con B2 para el sentido contrario y B1 para el sentido contrario? No. Bueno, el parcial medio como que te van a decir eso, que son perpendiculares, o en general te dan una sola de estas tantas opciones. Bien. Entonces vos elegís, bueno, en base a lo que me dicen, yo creo que esto es así. Y en base a eso vos lo dibujás. Capaz que otro compañero tuyo lo interpretó de otra manera, pero no importa. Claro, lo dibujó al revés. Nosotros nos fijamos en el dibujo de cómo vos has hecho, y en base a eso vemos si lo has hecho bien o no, de acuerdo a tu dibujo. Muy bien. Ahora, el punto C simplemente dicen que B1 y B2 son perpendiculares. O sea, hay tantas maneras que B1 y B2 puedan ser perpendiculares, o sea, la velocidad inicial y la final. No sé, o sea, de vuelta. No hay un resultado. Pero es como para decirle, bueno,
supongamos que esta es la velocidad 1 y cuando ya termina, supongamos que esta es la velocidad 2. ¿Mm? Bueno, acá yo le podría decir de vuelta. Saquemos cuánto vale el P inicial, que es la masa por la velocidad ¿Sácalo con inicial. Pitágoras o no? El P final, que va a ser la masa por la velocidad final. Pero acá lo que pasa es que tengo que restar, pero acá tengo que restar vectores. Está bien. Entonces esto tenemos que saber bien cómo vamos a restar. ¿Eh? Primero yo quiero que ustedes me entiendan, a ver. Si este es mi dibujo da todo esto, lo que yo entiendo que el enunciado me dice, yo tengo que entender que este, como el dibujo de mi P inicial. Este es el dibujo de mi P final. Pero ahora tengo que restar. Y recuerden que el delta de P es el P final menos el P inicial. Y ahí tenemos que recordar lo que hemos visto en el curso de ingreso, que en realidad se resta sumando el opuesto. O sea, el delta de P va a ser como al P final, sumarle el vector opuesto al P inicial. Y ahí hay que entender que si este es el P inicial, el vector opuesto al P inicial vendría a ser algo más o menos así. Este es el opuesto al P inicial. Y entonces simplemente para sumarlo, bueno, P final menos P inicial, lo que tengo que hacer es componer de vuelta vectorialmente todo esto, todo. Y esto me va a dar la resta. O sea, el delta de P. Y el delta de P. Ese lo sacamos con Pitágoras. Y sí. Pero lo importante acá es el dibujo. Lo importante acá es el dibujo. Lo importante acá va a ser que me indique para vos cómo es que los dos son perpendiculares. Y después que me indiques ese... Está bien, esto que lo sacás con Pitágoras tiene toda la razón. Pero ¿para dónde sería entonces tu dibujo? ¿Mm? No sé si hay un D. Bueno, que forma un ángulo de 60 grados. Bueno, ya ustedes ven como que forma un ángulo de 60 grados y de vuelta vuelven a hacer lo mismo, porque ya no hay mucha diferencia con respecto a esto que acabo de hacer. ¿Eh? Bueno, chicos, lamentablemente ya empezó la clase en la otra comisión y yo tengo que estar ahí, así que nos vemos. Recuerden lo que les he dicho con respecto a lo de la frustración, o sea, en el sentido de que no se frustren, no se dejen caer, que no bajen los ánimos, no solamente en física, sino en toda la otra materia. Yo sé que seguramente a la gran mayoría de ustedes les está costando mucho. Es normal eso. O sea, yo les digo en serio, a todos los docentes que tomamos acá, a la Sofía, a la Fer, a mí, nos ha llevado mucho más tiempo de lo que decían los papeles. Así, decía la carrera, decía 5 años, 6 años, bueno, mínimo nos demoró el doble. Y no es que no nos hayamos esforzado, sino que simplemente las cosas en la facultad cuestan. Pero si no nos hubiéramos esforzado, no nos hubiéramos recibido. ¿No? Entonces, hay que esforzarse y a la vez también hay que saber que no va a ser todo tan lineal como uno pensaba. Me acuerdo de ese meme que decía
Bueno, ingreso a la facultad a los 18 y entonces a los 22 ya estoy recibido y a los 27 ya estoy trabajando y ya tengo un auto, sí, ¿qué habré estado fumando? ¿Cuándo pasó eso? Claro, pero bueno. No, esas son cosas que en los planes nomás funcionan. En la vida real, yo en particular conozco una sola persona, digamos, que ha hecho las cosas así de simple. Pero después el resto nos ha costado mucho. Así que no decaigan y sigan rindiendo los autoevaluativos, sigan haciendo consultas. Por cierto, el grupo ese de WhatsApp está medio muerto, tienen que hacer más preguntas, ¿eh? Y hagan preguntas por el grupo, no hagan preguntas, no me manden preguntas por particular, ¿eh? Bueno, profe, hasta luego. Gracias, muy amable. Chao, chao. No, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos.